Bueno, nosotros en la Agencia de Extensión Rural de San Antonio de Areco, como todos los años, hace más de 25 años, estamos haciendo distintos tipos de experiencia, de experimentación adaptativa en los diferentes cultivos predominantes de la zona. Y como todos los años, el año pasado, en el cultivo de trigo, hicimos una serie de ensayos para orientar y para que el productor tenga alguna información para la toma de decisiones. Dentro de estos ensayos, que se hacen en la unidad demostrativa del INTA de San Antonio, que está ubicada en el establecimiento La Fe, en el kilómetro 122 de la Ruta Nacional número 8, es un campo particular que hace años que estamos trabajando en el mismo lugar. Dentro decía que de los ensayos que hicimos, uno de los ensayos importantes que hacemos todos los años es sobre el tema varietal o el comportamiento varietal en el cultivo de trigo. Si bien nosotros sabemos que hay mucha información sobre las variedades, que hay una red oficial, que el INTA participa con otras empresas, empresas privadas y campos probablemente de productores, pero sabemos que esas redes generalmente están buscando el potencial de rendimiento de las nuevas variedades o de las variedades que están algunas variedades que están en el mercado y que se hacen en relación a no tener demasiadas variables, o sea, tiene todas las mayores variables controladas, diríamos, es decir, grandes niveles de nutrición, grandes niveles de control, etcétera, etcétera, que hacen que muestren todo el potencial de cada variedad. En cambio, nosotros durante todos los años en esta experimentación que hacemos en campo de productor, tiene más que ver con la posibilidad que tienen los productores en su campo. Y por lo tanto, los ensayos se hacen en parcelones, que ocupan una superficie de media hectárea aproximadamente o un poco más, a la par, es decir, uno al lado del otro, con la sembradora del productor, se hace un seguimiento de la misma manera y se maneja con las técnicas de uso actual, o sea, la mayor cantidad de información que ya sabemos que hay, que para aplicar en el cultivo de trigo se hace en forma, diríamos, tradicional. Y se cosecha como lo hace, como lo haría el productor con su propia cosechadora, en este caso es una cosechadora que tiene monitor de rendimiento y GPS, pero bueno, con eso tenemos una variabilidad de los parcelones. Entonces, el manejo que hacemos es sembrar ciclos intermedios y ciclos cortos en las fechas recomendadas para nuestra zona. En la zona de San Antonio, nosotros consideramos que los ciclos intermedios pueden estar sembrados aproximadamente hasta el 15, hasta podría ser el 20 de junio, pero de ahí para atrás. Mientras que los ciclos cortos los sembramos en julio. Entonces hacemos las parcelas de esa manera. En este año, en el año pasado, hicimos intermedios y cortos, donde muchas de las empresas participantes nos entregan sus variedades, algunas son nuevas, otras ya son más tradicionales. Nosotros tratamos de poner las que se siembran en la región también, porque el productor necesita tener información de lo que él está haciendo también. Así que hicimos dos fechas de siembra, una fecha de siembra que se fue el 7 de junio para los ciclos intermedios y otra fecha de siembra el 11 de julio para los ciclos cortos. En relación a esto, este año, el año pasado, mejor dicho, el cultivo de trigo tuvo algunas características de comportamiento por una cuestión ambiental que arrancó muy bien, con muy buena humedad a la siembra, mientras que después tuvo un déficit hídrico que se fue marcando fuertemente hasta casi mediados, fines de septiembre. Para tener una dimensión de lo que pasó, normalmente, históricamente, la agencia tiene datos de que durante el desarrollo del cultivo de trigo han llovido como promedio en los últimos 30 años más de 550 milímetros, mientras que el año pasado, en ese mismo periodo, llovieron 370 milímetros. O sea, hubo un déficit muy importante para los cultivos. En ese caso, lo que vimos en los resultados, que lo que hicimos fue dividir los parcelones con y sin fungicida, o sea, con y sin control de malezas, lo cual nos da una pauta de qué pasa con cada variedad en relación a la presión de malezas, perdón, de fungicidas, a la presión de enfermedades que tiene el cultivo y la respuesta que tiene a la aplicación de
un control químico. Y este año vamos a mirar en la pantalla los resultados que hemos obtenido, los dividimos en ciclos intermedios y en ciclos cortos, y vemos que en los ciclos intermedios lo que uno ve es que tuvimos muy buenos resultados. Nosotros normalmente tomamos varios datos, sobre todo los componentes de rendimiento del cultivo, número de plantas, número de pacollos, número de espigas, etcétera, etcétera, pero en el que estamos viendo, que tiene los resultados de los ciclos intermedios, observamos que tuvimos un rendimiento promedio de 5.449 kilos, o sea, un rendimiento alto para lo que es la región nuestra, la región de San Antonio y alrededor, pero no solamente alto desde el punto de vista histórico, sino realmente sorprendente en relación a ese déficit hídrico que estuve comentando anteriormente. Evidentemente, cuando se equilibraron las lluvias en el periodo crítico del cultivo, el cultivo respondió muy bien y ha tenido rendimientos muy altos para lo que es nuestra zona. Incluso tener un rendimiento de arriba de 5.000 kilos no es lo más común, por supuesto que hay campos, pero no es lo más común, y sin embargo hemos tenido muy buenos rendimientos. Lo que uno puede ver en la imagen del gráfico, del cuadro, lo que vemos es que hay un rango de rendimientos entre las diferentes variedades que va más 9% en relación al promedio y menos 11% en relación al que rindió menos de los intermedios. Nosotros consideramos que las diferencias más importantes que puede haber cuando se hace en cuestiones de parcelones y en parcelas a la par, tendría que tener una diferencia para que sea significativa o fuerte de arriba del 15% entre una variedad y otra. Entonces lo que uno ve es que por arriba del promedio ninguna supera ese 15% y por debajo tampoco queda menos del 15%. Por lo tanto, lo que vemos es un comportamiento muy parecido de las variedades, es decir, si bien en el cuadro parecería como que hay una mayor diferencia entre el primero y el último, en general no es tan grande cuando se considera que son en parcelones. Y en el gráfico, en el cuadro de cultivos cortos, lo que vemos es que los rendimientos fueron mejores en relación a los el potencial, el máximo fue mayor, pero el promedio fue menor que los intermedios. Los intermedios fueron mucho más parejos y que en relación a los cortos fueron más bajos que los intermedios durante este año. Quiero decir esto como un dato que nosotros tenemos evaluado durante muchos años, que no hay una diferencia importante y depende mucho del año, no es una tendencia que siempre los intermedios dan más que los cortos o al revés, a pesar que puedan tener un potencial muy alto ambos. Hemos visto que depende del año, funcionan mejor unos que otros, y este año, el año pasado, con esta escasez de lluvia que los cortos tomaron desde el principio de julio, sufrieron un poco más, tuvieron un menor desarrollo y en promedio fueron un poco menores. También lo que quiero remarcar, que en el gráfico se puede observar, es que hicimos en la aplicación de con y sin fungicidas, o sea, la mitad de la parcela tenía fungicida y la otra mitad no. El control fue muy diferencial, depende del comportamiento varietal a la enfermedad, sobre todo a roya amarilla, que fue la que más presencia tuvo, y al inicio había tenido roya mancha amarilla también, pero después eso se frenó un poco, lo cual nosotros lo que estamos viendo es que evidentemente con el control correcto de enfermedades no se puede desechar muchas variedades, o sea, hay variedades que son mucho más susceptibles, que se puede ver en el cuadro esas diferencias importantes que hay entre algunas variedades y otras que realmente son más nuevas y que tienen un mejor comportamiento. En síntesis, lo que podemos decir, en la recomendación de las variedades, lo que hemos visto, porque
incluso si analizamos algunas características, variedades nuevas como para nosotros, como el ñandubay o el basilio, o el mismo baguette 620 muy difundido, tienen muy buenos rendimientos, y algunos tienen mejores comportamientos a la presencia de enfermedades que otros. Lo que nosotros recomendamos es conocer bien el comportamiento sanitario que tienen esas variedades para poder llegar a tener una decisión de cómo controlar, cuándo controlar o con qué productos controlar y poderle darle las posibilidades del máximo rendimiento. Y hay otras variedades más nuevas que tienen un mejor comportamiento y que probablemente puedan tener más posibilidades de no tener alguna aplicación, como para igualmente tener no solo rendimiento, sino eficiencia entre el costo-beneficio y el margen bruto que puedan llegar a tener. Eso fue uno de los ensayos, hemos hecho otros, pero me parece que este era uno de los más destacados, que los productores siempre quieren ver el tema de variedades. Nosotros consideramos que si bien hay mucha información, la información zonal sigue siendo muy importante como para tomar decisión, ya que los suelos que estamos haciendo estos ensayos son similares a los que hacen los productores de nuestra zona.